Esperen que lo tengo que encontrar de nuevo. Bueno, que los estados de la materia, ¿se acuerdan que hablábamos que los estados de la materia, hablábamos de distintos estados cuando hablábamos a una temperatura estándar, a 25 grados centígrados, o en condiciones normales de presión y temperatura, porque si aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, el estado de la materia va a cambiar. Bien, los sólidos, ¿se acuerdan que dijimos que eran incompresibles? Tienen solamente un movimiento vibratorio sin traslación, o sea que solamente están vibrando las moléculas, pero no se trasladan. No hay espacio o muy poco espacio libre entre las moléculas. Solo en ciertos casos forman soluciones que primero los tenemos que fundir y formar las aleaciones, ¿sí? Pero primero forman la aleación en estado líquido y después solidifican. Bien, y no adoptaban la forma del recipiente que los contenía. ¿Cómo eran las moléculas? Las moléculas estaban ordenadas perfectamente, manteniendo la estructura del sólido cristalino o amorfo, forman enlaces, que son las redes covalentes, iónicos, metálicos, y son sólidos moleculares, ¿sí? Bien, los líquidos también son incompresibles, pero las moléculas que forman los líquidos se mueven, tienen un movimiento de traslación libre, hay poco espacio libre entre las moléculas, pero hay algún espacio, disuelven sustancias, o sea que los líquidos generalmente pueden ser solventes porque se disuelven sustancias en ellos, pueden fluir, adquieren la forma del recipiente formando un menisco. El menisco es lo que forma en el recipiente que lo contiene, en la superficie, líquido-gas, ¿sí? Hay interacciones entre las moléculas, las fuerzas intermoleculares tienen fuerzas intermoleculares, cada uno tiene propiedades diferentes, punto de ebullición, densidad, etc. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las propiedades constitutivas y de las coligativas? Las constitutivas eran las que sí dependían de la sustancia que era, ¿sí? Y las coligativas solamente dependían de la cantidad de moléculas, átomos o iones que te estaban formando esa solución o ese solvente. Bien, los gases sí son compresibles, tienen un movimiento libre y caótico, se mueven en todas direcciones y sentidos. Las moléculas, hay mucho espacio libre entre las moléculas y no disuelven sustancias. Sí, los gases se mezclan entre sí formando siempre soluciones, ¿sí? Bien, pueden fluir y llenan siempre todo el recipiente que los contiene. A ciertas temperaturas y presiones se asume que no hay fuerzas de interacción entre moléculas y todo se comporta según la ecuación del estado del gas ideal. Entonces, si nosotros miramos un poquito, lo fundamental es que está hablando de las interacciones entre las moléculas. Fíjense que nosotros en el estado sólido tenemos un arreglo ordenado de la molécula. Todas las moléculas están manteniendo el estado cristalino, tienen enlaces que pueden ser enlaces metálicos, enlaces iónicos o también enlaces covalentes. Esas son las fuerzas intramoleculares. ¿Qué son las fuerzas intramoleculares? Son las fuerzas que hay dentro de la molécula. Y las intermoleculares son las fuerzas que hay entre distintas moléculas. Bien, los líquidos, hay interacciones entre moléculas, por eso me habla de fuerzas intermoleculares entre distintas moléculas, y los gases, las fuerzas de interacción entre las moléculas se asume que no tienen porque están tan alejados unos de otros que no hay fuerzas de interacción. Hay algunas muy pequeñas que ahora vamos a ver y vamos a seguir avanzando entonces un poco con esto que tenemos acá. Bueno, vamos a las fuerzas atractivas intermoleculares. ¿Qué quiere decir atractivas? Que son fuerzas de atracción. Recuerden siempre, si es intermolecular, es la fuerza que se forman que hay entre moléculas, ¿sí? Tengo una molécula, tengo otra molécula y hay una fuerza que las está tratando de unir, por eso es atractiva. Dice que son fuerzas que se dan entre átomos, moléculas o iones. No se olviden
que nosotros podemos tener átomos, ¿sí? Podemos tener moléculas y podemos tener iones. Cuando yo hablo de una fuerza intramolecular, estoy hablando de la fuerza, ¿sí?, que me mantiene unida la molécula, los elementos en la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la intramolecular, y la intermolecular es la que se produce entre moléculas, también puede ser átomos y iones. Bien, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las intramoleculares, que las intramoleculares pueden ser covalentes o iónicas. Si yo tengo una sal, ¿sí?, que tengo cargas positivas y cargas negativas, tienen uniones covalentes, iónicas, perdón. Si tengo metal, no metal, voy a tener unión iónica. Si lo que tengo son no metales, voy a tener uniones covalentes. Como dijimos recién, por ejemplo, si yo quiero separar el agua, ¿sí?, vapor, que la voy a separar en hidrógeno y oxígeno, necesito una energía, un delta H, que es energía, de 920 kilojoules sobre mol. ¿Sí? ¿Esto qué me está diciendo? Que yo acá estoy separando los átomos de la molécula de agua. Esa fuerza que tengo ahí, esa fuerza que está uniendo a esos átomos, es la fuerza intramolecular. Fíjense que la fuerza intramolecular necesita una energía de 920 kilojoules sobre mol. Si yo quiero pasar del agua líquida al agua vapor, estoy en la interfase, estoy separando moléculas de agua, voy a necesitar una energía de 40,7 kilojoules sobre mol. Fíjense la diferencia que existe en la intramolecular, que es la de arriba, y la intermolecular, que es la de abajo. Entonces, siempre las fuerzas intramoleculares van a ser mucho más potentes que las fuerzas intermoleculares. Bien, ahora, lo que nos dice acá es que si no fuera por esas fuerzas intermoleculares, no existirían los líquidos y los sólidos. ¿Por qué no existirían los líquidos y los sólidos? Porque las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Y para cuando las moléculas se unen, forman primero los líquidos, y cuando ya están más unidas, pegadas unas a otras, forman los sólidos. Esto no quiere decir, ahora vamos a ver después, que no haya fuerzas intermoleculares en los gases. Sí las hay, pero son muy, muy débiles, y vamos a ver de qué tipo son. Entonces, estas fuerzas intermoleculares son las responsables de, esto es fundamental, en los gases, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si los... Mari, te muteaste. Solo, chicos, nadie, por favor, no toquen No, pero vos sabés que recién traté de entrar a tu contacto para ver si te podía desmutear yo y no puedo. Bueno, es algo que pasa, no sé por qué entonces. Bueno, ahora vamos a abrir de nuevo. Avísenme cuando no me oigan, ¿eh? Bueno, seguimos. ¿Me escuchan? Bueno, entonces dijimos que cuando nosotros teníamos los gases que estaban a presiones muy bajas y a presiones muy altas y temperaturas muy bajas, esas moléculas se iban acercando, entonces había fuerzas de atracción, y ya el modelo de gas ideal no nos servía tanto, sino que teníamos que usar modelo de gas real. O sea que cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares entre los gases, más se va a comportar como un gas real, y vamos a tener que usar la ecuación de Van der Waals. ¿Eso de qué depende? Depende de presiones altas y temperaturas muy bajas. Bien, ¿de qué son responsables las fuerzas intermoleculares en los líquidos? Que esto nos interesa a nosotros porque es lo que vamos a ver hoy. El punto de ebullición,
la presión de vapor, la viscosidad y el calor de vaporización. Por ejemplo, las fuerzas que tienen los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares altas, voy a necesitar mayor fuerza, mayor energía para poder separar esas fuerzas, por lo tanto, su punto de ebullición va a ser más alto. No va a ser tan fácil separar las moléculas del líquido y transformarlas en vapor. Cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Qué pasaría con la presión de vapor si seguimos el mismo razonamiento? Si las fuerzas intermoleculares son muy altas y nos cuesta separar esas moléculas que están al estado líquido para que pasen al estado vapor, ¿qué va a pasar con la presión de vapor? ¿Va a ser alta o va a ser baja? A ver, alguno que me esté escuchando y que conteste, así sé si me están escuchando o no. Vuelvo de nuevo. ¿Qué era la presión de vapor? Era la presión que ejercían las moléculas que estaban en la interfase líquido-vapor, ¿sí? Bien. Si las fuerzas intermoleculares son fuertes, es más difícil que separar a las moléculas que están en el estado líquido para que pasen al estado vapor. Entonces, ¿qué va a pasar con su presión de vapor si las fuerzas intermoleculares son altas? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Va a ser baja. Va a ser baja porque no va a haber muchas moléculas, les va a costar más a las moléculas pasar a la fase vapor. Muy bien. La viscosidad también es la tendencia a fluir que tienen los líquidos y depende de la temperatura, pero también depende de la sustancia. Si nosotros tenemos fuerzas intermoleculares muy fuertes, las moléculas están muy unidas, la tendencia a fluir de esas moléculas va a ser menor, ¿sí? Bueno, y en los sólidos, también las fuerzas intermoleculares son las que me dan características del punto de fusión y el calor de fusión. Nosotros entonces ahora vamos a ver la parte de los líquidos y por eso nos interesa ver estas fuerzas intermoleculares que pasa en los líquidos. Bien, vamos a clasificar las moléculas y iones. Por un lado teníamos las especies químicas que experimentan las fuerzas intermoleculares de atracción podían ser iones que tienen, los iones positivos se llamaban cationes y los iones negativos se llamaban aniones. Eso cuando tengo una sustancia iónica va a estar disuelta en iones, ¿sí? Voy a tener catión y voy a tener aniones. Y en las moléculas covalentes, la diferencia es que no voy a tener iones, voy a tener dipolos. Eso que está dibujadito en verde, que tiene una carga positiva y una carga negativa, es un dipolo eléctrico, ¿sí? Las moléculas que tienen dipolo eléctrico covalente se llaman moléculas polares y las moléculas que no forman un dipolo se llaman moléculas no polares. ¿De qué va a depender que se forme un dipolo eléctrico? Que la molécula sea polar. Va a depender de la diferencia de electronegatividad que exista entre los distintos elementos que forman el dipolo. A ver, si nosotros tenemos una molécula que tiene, por ejemplo, hidrógeno y cloro, ácido clorhídrico, ¿sí? El cloro tiene, los de grupo 7, tiene 7 electrones en el último nivel. Esto escúchanlo porque a lo mejor no lo han visto nunca. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel y el hidrógeno tiene 1 electrón en el último nivel. Cuando nosotros queremos que se unan, queremos hacer la unión entre el hidrógeno y el cloro, ¿sí? Para que una molécula se forme, se tiene que cumplir lo que se llama la teoría del octeto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada átomo que está dentro de la molécula tiene que cumplir con los 8 electrones para llegar a ser estable, ¿sí? Los elementos de grupo 8, que son los metales nobles porque no se combinan con nadie, tienen 8 electrones en el último nivel. ¿Esto qué significa? Que está completo su último nivel, por eso no tienen que unirse con ningún otro átomo. ¿Cuál es, por qué se unen los átomos para formar moléculas? Porque todos tratan de llegar al octeto, los 8 electrones en el último nivel. Los que tienen 7 van a compartir 1, los que tienen 6 van a compartir 2,
Y el único que no tiene que llegar a 8 electrones es el hidrógeno, que tiene un electrón y es el único que tiene que llegar a 2, porque todos se asemejan al gas noble más próximo que tienen. El hidrógeno es el único que llega a 2, como el helio, todos los otros tienen que llegar a 8. Entonces, si ustedes se imaginan el ácido clorhídrico, que tengo hidrógeno y tengo cloro, el cloro tiene 7 electrones en el último nivel. Eso depende del grupo. El hidrógeno tiene un electrón en el último nivel. También eso lo da la configuración electrónica, que no podemos ver todo ahora, pero hay apuntes que después les voy a subir para que ustedes puedan ver un poquito de esto, pero creo que lo van a entender. Entonces, si el cloro tiene 7 electrones en el último nivel y el hidrógeno tiene un electrón en el último nivel, ¿sí? Los electrones, ese par de electrones que comparten el hidrógeno y el cloro para llegar a los 8 y a los 2 electrones, esa nube de electrones va a estar más cerca al cloro porque es el que más electrones tiene, ¿sí? Entonces, esa molécula, esa zona donde están la mayor cantidad de electrones, es lo que forma la parte negativa del dipolo. O sea que acá el cloro estaría formando la parte negativa del dipolo y el hidrógeno estaría formando la parte positiva del dipolo. Entonces, las moléculas covalentes pueden ser polares, como dijimos recién, o no polares. Si tengo hidrógeno-hidrógeno, es una molécula no polar. Bien, también existen las moléculas covalentes con enlace de hidrógeno. Acá tenemos el hidrógeno con X, yo recién les di el caso del cloro, no forma enlace hidrógeno, o sea, no forma puente hidrógeno. Las que sí lo forman son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Son muy electronegativos estos elementos y cuando se unen con el hidrógeno, ¿sí? Va a formar una molécula covalente que se llama enlace de hidrógeno y después entre estas moléculas se van a producir lo que se llama las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno. Entonces se produce entre el hidrógeno, el flúor, o sea, hidrógeno con flúor, hidrógeno con oxígeno e hidrógeno con nitrógeno. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las clasificaciones de las fuerzas intermoleculares. Entonces acá lo que hay que entender es un concepto muy importante y es el siguiente. La fuerza intermolecular va a depender de la fuerza intramolecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener compuestos iónicos, ¿sí? O compuestos covalentes. Los compuestos iónicos dijimos que estaban formados por iones, metal positivo, no metal negativo, ¿sí? Y los compuestos covalentes están formados por dipolos, que ya no es un ion positivo y un ion negativo, sino que acá hay un dipolo que tiene una carga positiva y una carga negativa, de acuerdo hacia dónde hay mayor atracción de electrones. Entonces, por eso tenemos que saber bien que las fuerzas intermoleculares van a depender de las intramoleculares. Por un lado tenemos los compuestos iónicos, que son los metales y no metales, ¿sí? Y por otro lado tenemos los compuestos covalentes. Dentro de las fuerzas intermoleculares, las que más van a tener, las mayores fuerzas intermoleculares van a ser las que se dan entre compuestos iónicos, que es la fuerza intermolecular ion-ion. Una vez que nosotros sabemos que las fuerzas mayores se van a dar en los compuestos iónicos, después sí vamos a ver en los compuestos covalentes cuál es la importancia y cuál es la fuerza de cada una de ellas. Entonces, ¿por qué separamos las fuerzas intermoleculares entre compuestos iónicos y compuestos covalentes? Porque recién dijimos que la fuerza intermolecular va a depender de la intramolecular. Si lo que yo tengo es un compuesto iónico, va a ser la que va a tener mayor fuerza y va a ser la fuerza ion-ion. Son atracciones electrostáticas, es decir, de cargas, y pueden ser la fuerza ion-ion o la fuerza ion-dipolo. Las más comunes son la ion-ion, porque tenemos iones, no tenemos dipolos. Los iones son mucho más fuertes que los dipolos. Estas son las más importantes. Después tenemos la ion-dipolo y después tenemos la fuerza ion-dipolo inducido. Pero vamos a centrarnos en esta, que es la mayoría de los que vamos a ver. Siempre que tengamos un compuesto iónico, vamos a tener una fuerza ion-ion.
Entonces yo les digo que tengo el cloruro de sodio y el agua, ¿sí? Los compuestos iónicos están formados por metales y no metales. Entonces, ¿el cloruro de sodio es un compuesto iónico o es un compuesto covalente? Iónico. Iónico, muy bien. ¿El agua? Covalente. Covalente. El sulfato de calcio. Covalente. Ojo que tengo calcio, tengo metal. Ión. Claro, es iónico porque tenemos el calcio, que es un metal que va a ser un ion, y el otro ion es el sulfato, que era 2 menos. Bien. Si les digo que tengo el ácido fluorhídrico. Covalente. Iónico covalente, muy bien. Si les digo que tengo el ácido sulfúrico. Piensen si hay algún metal ahí entre todos. Hidrógeno 2, SO4. El hidrógeno es no metal, el azufre es no metal y el oxígeno. Covalente. Covalente, muy bien. Si les digo que tengo el sulfato de aluminio. Iónico. Iónico, muy bien. Queda entonces claro cuál es la diferencia entre iónico y covalente. Los compuestos iónicos van a tener fuerzas ion-ion, que son las que tienen mayor, son las mayores, van a ser las que tengan mayor punto de ebullición. Bien, dentro de los compuestos covalentes tenemos atracciones intermoleculares, no son electrostáticas con carga, ¿sí? Son entre las moléculas, no tenemos iones, tenemos moléculas. Ahí está la diferencia entre los compuestos iónicos. ¿Se acuerdan que siempre yo les digo, si tenemos un compuesto iónico, tenemos iones? Si tenemos un compuesto covalente, tenemos moléculas. ¿Está? Bueno, a todas estas uniones, a todas estas fuerzas que hay intermoleculares, se las denomina fuerzas de Van der Waals. O sea, todas las de los covalentes son las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals se van a dividir en 3 grandes grupos, ¿sí? Las fuerzas dipolo-dipolo, que es cuando vimos recién el ácido clorhídrico, la atracción dipolo-dipolo, que dijimos que se producía un dipolo, que del lado del cloro había más carga negativa, del lado del hidrógeno había menos carga negativa, por eso se le ponía positivo. Cuando se una con otra molécula de cloro va a ser una atracción dipolo-dipolo. Después vimos las fuerzas que son dipolo-dipolo, pero que son más fuertes en algunos casos, que es la puente de hidrógeno, que es el hidrógeno con el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Y por otro lado tenemos las fuerzas de dispersión o London, que son las más chiquititas, que son casi despreciables, que se producen en moléculas que no son polares. Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso del hidrógeno, el hidrógeno no es polar, entonces tiene fuerzas de London, ¿sí? Estas fuerzas muy chicas hacen que los gases puedan unirse a las moléculas de los gases, ¿sí? Si no, no existiría no existiría la licuefacción de gases. Bueno, entonces en términos de energía tenemos que las más fuertes son las ion-ion, después vienen enlaces de hidrógeno, después vienen las dipolo-dipolo, las ion-dipolo también, pero estas no las vamos a ver, sino la dipolo-dipolo. Después vienen las dipolo inducido, que ahora vamos a ver, y las fuerzas de dispersión. Bien, entonces dijimos que si yo tengo cloruro de sodio y agua, ¿sí? El agua es covalente, pero es hidrógeno con oxígeno, entonces tiene enlace de hidrógeno. Entonces, si tengo el cloruro de sodio y tengo el agua, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? ¿El cloruro de sodio o el agua? Cloruro de sodio. Sí. Tengo el agua y tengo el ácido clorhídrico. Vamos a comparar ahora el agua con el ácido clorhídrico. El agua es hidrógeno, enlace de hidrógeno, ¿eh? Y el ácido clorhídrico es dipolo-dipolo. ¿Cuál va a ser mayor? ¿El agua o el agua? El agua. Muy bien. Tengo el ácido clorhídrico y el hidrógeno, 2. Y el hidrógeno. No. Es la menor. De la menor. ¿Quién por va eso. a tener mayor punto de ebullición? Ah, mayor. Ah, el ¿Sí? otro. Ah, El bien. hidrógeno era el otro. Bien, perfecto. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos? Bueno.
Entonces, ¿cuáles son las atracciones electrostáticas que hablábamos recién? Son las ion-ion, se producen entre iones y se produce en los compuestos iónicos, como dijimos recién. Bueno, en el ejemplo dice, se describe la unión iónica entre el sodio y el sodio es positivo, el cloro es negativo, tengo un ion positivo y un ion negativo. Estos compuestos presentan fuerzas de atracción electrostática entre los iones que hacen que estos estén fuertemente unidos. Es más, a temperatura ambiente, el cloruro de sodio es un sólido, ¿sí? Bien, ahí tenemos cargas positivas, negativas. Fíjense que tenemos positivo el sodio y negativo el cloro. Está siempre una positiva y una negativa y mantienen la estructura cristalina. Bien, vamos a ver lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad o el poder de un átomo de atraer a los electrones hacia sí. Nosotros estuvimos hablando que cada átomo, ¿sí?, está formado por distintos niveles de energía donde se van reordenando los electrones y en el último nivel de energía hay una cantidad de electrones que es lo que le da el grupo. Si tiene un electrón en el último nivel va a estar en el grupo 1, si tiene 2 electrones en el último nivel va a estar en el grupo 2, si tiene 7 electrones en el último nivel va a estar en el grupo 7, ¿sí? Entonces, cuanto mayor cantidad de electrones tenga un átomo en su último nivel, ¿sí?, y más cerca del núcleo esté, porque cuanto más alejados están los electrones del núcleo, menos los va a poder atraer a los de afuera, porque ya están muy lejos del núcleo, ¿sí? Entonces, la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo de atraer a los electrones hacia sí, depende de la cantidad de electrones del último nivel y de la lejanía que tiene del núcleo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Para poder inferir si una molécula es polar, podemos tomar las siguientes reglas. ¿Se acuerdan que polar hablamos de que forma dipolo y no polar es una molécula que no forma dipolos? Ya dejamos atrás las uniones iónicas o los enlaces iónicos, ahora estamos viendo dentro de los covalentes cómo podemos distinguir si una molécula es polar, o sea que va a tener una unión dipolo-dipolo o una fuerza intermolar dipolo-dipolo, o va a ser o no va a ser polar y va a ser una fuerza de London, ¿sí? Bueno, estas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. A mayor diferencia de electronegatividad entre los átomos, más polar es el enlace, ¿sí? Cuanto mayor diferencia de electronegatividad hay entre dos átomos, acá tenemos el ácido iodídrico, tenemos hidrógeno y yodo. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, que eso está en la tabla. El yodo tiene una electronegatividad de 2,5, entonces la diferencia de electronegatividad me da 0,4. No es tan grande, es una molécula poco polar. Fíjense que es como una perita el dibujo. ¿Por qué es como una perita? Porque el yodo tiene 7 electrones, el hidrógeno tiene un solo electrón, están compartiendo uno, pero ¿dónde está la mayor cantidad de electrones? Cerca del yodo, o sea, la nube electrónica se desplaza hacia el lado del yodo. Por eso me da una perita más grande del lado del yodo y más chiquita del lado del hidrógeno. Al yodo, entonces, porque tiene más cerca la nube de electrones, tiene una densidad de carga negativa, el D-S, y al hidrógeno, que tiene menos electrones atraídos, se le da una densidad de carga positiva y así se forma el dipolo, que es negativo del lado del yodo y positivo del lado del hidrógeno, pero no es un ion, sino esto es un dipolo. Vamos a ver entre el hidrógeno y el cloro. Acá tenemos el cloro con 7, el hidrógeno con 1, la electronegatividad del cloro es 3, la del hidrógeno es 2,1. Acá la diferencia de electronegatividad me da 0,9, es más polar, por eso ven que la perita está más grande del lado del cloro y más chiquita del lado del hidrógeno. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, más se va a tirar la nube electrónica del lado del más negativo, ¿sí? O del que tiene mayor cantidad de electrones. Bien, la electronegatividad aumenta hacia la derecha,
¿sí? Porque, ¿qué dijimos? Que hacia la derecha tenemos mayor cantidad de electrones en el último nivel, ¿sí? Entonces, y aumenta hacia arriba. ¿Por qué aumenta hacia arriba? Porque también dijimos que cuanto más cerca esté del núcleo, más atracción de los electrones tiene. Si los electrones están muy alejados del núcleo, la atracción que hay de los electrones es menor. Por eso aumenta hacia la derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Las que están en el 1 tienen un solo nivel de energía, por lo tanto, son las que tienen mayor electronegatividad para comparar. Bien. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el momento dipolar, que no lo vamos a tener que calcular ni nada por el estilo, sino que vamos a poder ver qué es lo que nosotros tenemos que ver acá. Perdón que me faltó una cosa que es muy importante. Dijimos, para poder inferir si una molécula es polar, lo importante es primero ver la electronegatividad. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre los átomos, mayor va a ser el dipolo que se pueda formar. Pero otra de las cosas fundamentales que también necesitamos conocer es la estructura que tiene la molécula en el espacio. O sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos una molécula en el espacio, o una molécula, yo tengo el yodo y el hidrógeno, y tengo el hidrógeno con el hidrógeno? Acá se forma un dipolo, ¿sí? Si tengo hidrógeno, hidrógeno, bueno, el momento dipolar va a ser 0, pero ahora vamos a ver otras que tienen una forma espacial de la molécula, ahora lo vamos a ver, que da que los momentos dipolares se anulen por la geometría que tiene la molécula en el espacio y el momento dipolar neto da 0 porque es una suma vectorial. Entonces, lo primero que tenemos que saber para ver si una molécula es polar es la diferencia de electronegatividad. Y después necesitamos conocer la estructura geométrica espacial de la molécula. Ya que el momento dipolar neto es una suma vectorial, pueden eliminarse esos momentos dipolares y me da un momento dipolar igual a 0. Van a ver que esto no es tan difícil, parece difícil, pero no. Bien. Entonces dijimos, vamos al momento dipolar. Para poder inferir si una molécula es polar, podemos tomar las siguientes reglas. Primero, a mayor diferencia de electronegatividad entre los átomos, más polar es el enlace. Segundo, dijimos que necesitábamos conocer la estructura geométrica de la molécula. Esto es lo que se llama la TREPEV. No sé si alguno los vio alguna vez. Están en una tabla todas las moléculas, de acuerdo a cómo es su estructura, su geometría espacial. No la tienen que saber, se busca en tabla, pero más o menos nos vamos a dar cuenta. Fíjense, yo tengo el cloruro de metilo, ¿sí? El cloruro de metilo tiene 3 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿sí? Es el carbono con 3 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos carbono-cloro, carbono-hidrógeno, 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 ¿sí? Esos son los momentos, esa es la diferencia de electronegatividad que tenemos que buscar. La de carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno y carbono-hidrógeno va a ser la misma. 2 se van a anular y una no. ¿Por qué? Porque la del carbono-cloro es distinta a la del carbono-hidrógeno. Entonces esta sí va a tener una polaridad, es una molécula polar. Quiero ver el ejemplo del metano, ¿sí? Para que puedan identificar y ver la diferencia. Fíjense que acá tengo el carbono, un cloro y 3 hidrógenos. Se anulan 2 por la geometría que tiene, pero hay 2, carbono, cloro y carbono, hidrógeno, que como son distintas, no se anula el momento dipolar. Bien, vamos al metano. El metano es el carbono con 4 hidrógenos, ¿sí? Esta es la geometría espacial. Nosotros lo representamos con 2 rayas horizontales y 2 rayas verticales. Bien, todas las diferencias de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno. Todos los momentos dipolares son iguales.
Este de acá se va a anular con este de acá y este de acá se va a anular con este de acá. Por lo tanto, el momento dipolar del metano me da 0. La molécula de metano es una molécula no polar. Mientras que la de cloruro de metilo, que era casi igual, nada más que tenía reemplazado un hidrógeno por un cloro, se me anulan estas dos, pero no se me anulan la de carbono-cloro con la de carbono-hidrógeno. ¿Sí? Que acá sí se anulan. Entonces, el cloruro de metilo es una molécula polar y el metano es una molécula no polar. Vamos al agua. Esta es la estructura del agua. Tengo el oxígeno, tengo el hidrógeno y tengo el hidrógeno. Tengo la diferencia de electronegatividad que es entre el oxígeno y el hidrógeno, pero no se anulan porque si nosotros descomponemos estas dos fuerzas que están acá, no se van a anular porque no está para arriba y para abajo o para derecha y para izquierda. El agua es una molécula polar. El amoníaco NH3 también, cuando nosotros hacemos una descomposición vectorial de estas tres fuerzas, que ustedes ya lo deben haber visto en física, no me da un momento, no se me anulan estas tres fuerzas, por lo tanto es una molécula polar. Generalmente cuando hay pares de electrones sin compartir, siempre se bajan un poco las flechas esas y no me va a dar un ángulo de 90 grados, sino un ángulo de 120 como es el que tengo acá. Bien, el carbono, oxígeno 2, tengo el carbono en el medio, 2 oxígenos para cada lado, fíjense, esta es la geometría, y fíjense que tengo la unión entre el carbono y el oxígeno, entre el carbono y el oxígeno, y una va para la derecha, la otra va para la izquierda, estas sí se anulan y me da un momento igual a 0. Entonces, podemos decir que nosotros, cuando tenemos que definir si una molécula es polar o no polar, para poder saber qué fuerza intermolecular tiene, tenemos que ver la diferencia de electronegatividad que existe entre los átomos de la molécula, por un lado, y después tenemos que ver la estructura que tiene espacial la molécula, que es lo que se llama la teoría de la TREPEV, que significa teoría de la repulsión de los electrones de valencia. ¿Por qué es eso? Porque yo les dije, si quedan electrones libres sin compartir, ocupan más espacio, se bajan un poquito las uniones. Si no hay electrones sin compartir, va todo derecho. O sea, todo va a depender de eso y eso está en una tabla, ¿sí? Y ustedes van a poder ver si es polar o no polar. Tampoco les vamos a tomar cosas tan difíciles. Por ahí les vamos a dar el metano, el dióxido de carbono, el agua y el hidrógeno, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces otra vez la polaridad del enlace covalente en un ejemplo. Cuando dos átomos forman un enlace covalente, la diferencia de electronegatividad entre los elementos puede provocar que los electrones compartidos generen una densidad de carga no homogénea que genera un momento dipolar. Bien, tengo cloro-cloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La diferencia de electronegatividad. Esta es la misma entre los cloros. La diferencia de electronegatividad es 0 porque se anula. Es una molécula no polar. Acá tengo átomos distintos. Fíjense que acá la nube de electrones no está desplazada hacia ningún lado, porque tengo 7 y uno que comparten. No está desplazada, no forma dipolo. Acá está la famosa perita. El cloro tiene los 7 electrones en el último nivel, comparte un hidrógeno, es el que atrae más a los electrones hacia sí, por eso la parte de la pera más grande está del lado del cloro. La diferencia de electronegatividad es distinta de 0 y aparte no se anula nada porque son los dos distintos, es una molécula polar. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando la molécula es no polar, porque si la molécula es polar, ¿sí? Puede ser puente de hidrógeno o puede que no sea puente de hidrógeno. O sea que hasta ahora tenemos como mayor fuerzas intermoleculares las iónicas, los compuestos iónicos. Después van a venir los covalentes, que son las fuerzas de Van der Waals, y tenemos la dipolo-dipolo cuando forma un dipolo. Tenemos la puente hidrógeno, que es mayor que la dipolo-dipolo. Es dipolo-dipolo, pero esos dipolos son mayores, que es el hidrógeno con oxígeno, nitrógeno y flúor. Y después tenemos las moléculas polares comunes, que es lo que vimos hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando una molécula es no polar? Cuando una molécula es no polar, tenemos lo que se llaman las fuerzas de dispersión
de London, ¿sí? Y estas fuerzas se llaman dipolo-dipolo inducidos. Bien, entonces vamos a ver bien esto. Nosotros tenemos una molécula no polar, tenemos electrones que están totalmente formando una nube electrónica perfecta, ¿sí? ¿La ven acá? Una molécula no polar, no asperita, es una esfera perfecta. La perita va a tener una densidad de carga positiva, una densidad de carga negativa. Esta no, es una molécula no polar. Pero ¿qué dice? Que la movilidad de las nubes electrónicas puede conducir a la formación de un dipolo instantáneo que a la vez origina dipolos inducidos en moléculas cercanas, produciendo fuerza de atracción entre ellas. ¿Qué significa? Yo tengo una molécula no polar, por ejemplo el hidrógeno. Esa molécula, esos electrones están bien distribuidos, me forman una esfera perfecta, pero como se está moviendo esa molécula, en algún momento puede ser que la nube electrónica se desplace para un lado o se desplace para el otro. Eso es lo que se forma un dipolo instantáneo. En un instante se formó un dipolo porque los electrones se movieron un cachito hacia un lado o hacia el otro. ¿Está? No quiere decir que sea un dipolo permanente, como los que vimos recién, que siempre van a estar de manera de dipolo, que la densidad de carga positiva va a estar de un lado, la negativa del otro, sino que esto es lo que se llama un dipolo instantáneo. Es una esfera perfecta que se está moviendo y en algún momento de ese movimiento se forma un dipolo instantáneo, es decir, se corre la nube electrónica para un lado. Ese dipolo instantáneo, a su vez, si tiene otra molécula que anda cerca, puede inducir a la otra molécula a que forme un dipolo, porque en un pequeño momento, acá tenemos, fíjense, la densidad de carga positiva, la densidad de carga negativa, y fíjense que es muy, muy chiquitita acá la perita, ¿sí? Bien, acá está al revés, es menos de un lado y más del otro. Bien, entonces, ese dipolo instantáneo que se produjo va a inducir a otro dipolo, a otra molécula que forme dipolo. Por eso se llama dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ese dipolo se formó en manera instantánea e indujo a otro a formar dipolo y ahí es lo que se llama la interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido, que son las fuerzas de London. Muy, muy pequeñas. Si esa molécula no se está moviendo, no se forma y ni siquiera habría interacción entre las moléculas. Gracias a que esa nube electrónica se está moviendo, puede en algún momento formar un dipolo instantáneo e inducir a otro a formar un dipolo. Son dipolos que son peritas chiquititas, que no están tan definidas como la otra que tenía la parte chiquita de la pera y la parte gorda de la pera. ¿Estamos? Bien. ¿De qué va a depender que se forme mejor ese dipolo instantáneo que dijimos que era una molécula no polar? Va a depender, fíjense, dice, cuanto más grande es la nube de electrones, o sea, mayor masa molar, más deformable es. Si yo tengo una nube electrónica chiquita, en el movimiento no se deforma mucho. Si tengo una nube electrónica grande que tiene una masa molar grande, se mueve lentamente, pero tiene más tendencia a que se deforme la nube electrónica, ¿sí? Entonces, cuando mayor es la masa molar, más deformable es esa nube electrónica y mayor posibilidad tiene de formarse el dipolo instantáneo y mayor son las fuerzas de London, ¿sí? Comparadas con las dipolo-dipolos, no son de gran intensidad, pero explican que gran parte de las moléculas no polares puedan condensar en una fase líquida al bajar la temperatura. Si no existirían una mínima fuerza de atracción, no van a condensar. Por eso condensan los gases. Bien, entonces dijimos, las fuerzas dipolo-dipolo se presentan en moléculas polares, las moléculas no polares tienen las fuerzas, las de London, y no voy a seguir leyendo acá porque les voy a hacer más lío. Bueno, vamos a dejar acá, yo les hice un ejemplo, porque esto ya es mucho acá, para que entiendan ustedes, en el pizarrón les hice un resumen de todo esto que vimos acá. Bien, a ver, ¿cuántos quedaron? Quedaron
¿Entendieron? Más o menos. Quiero que me sean sinceros. Esto no es muy complicado, más que determinar puntos de ebullición de las sustancias y ver que según las fuerzas intermoleculares que están actuando, cómo van a ser el comportamiento o las propiedades de esas sustancias. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. No me quedó claro por qué el agua es polar. El agua es polar porque los pares de electrones sin compartir, o sea, el agua no tiene la molécula, no es no está derecha el oxígeno, ¿sí? O sea, nosotros tenemos quedan 2 pares de electrones de oxígeno sin compartir, entonces baja. Y ahí el momento dipolar neto no da 0, ¿sí? Eso tiene que ver mucho como si ustedes lo mirarían como si fueran un diagrama de fuerzas y tendrían que descomponer las fuerzas, ver si les da 0 o no les da 0, ¿sí? Entiendo. Gracias. O sea, vos tenés la diferencia entre el carbono, hidrógeno 4, ahora que me ven bien, el carbono, hidrógeno 4, tengo el carbono, tengo 2 hidrógenos para allá y 2 hidrógenos para arriba. Esa es perfecta. Estas dos se anulan, el momento dipolar me da 0, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo el amoníaco, ¿sí? El amoníaco, el nitrógeno son 5, tiene 3 así, tiene 2 pares de electrones sin compartir arriba, por eso se bajan estos, porque ocupan los electrones sin compartir, ocupan más lugar. Cuando nosotros hacemos esa descomposición de fuerzas no nos da 0. ¿Estamos? Bueno. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, vamos a ver un poquito entonces este resumen que hice yo en el pizarrón, a ver si lo ven. ¿Quieren descansar 3 minutos? ¿O no? Díganme, ¿eh? Me voy a tomar un mate porque tengo sed de tanto. Igual no pasó nada, no falta mucho para que termine la clase, igual, desde que empezó. Así que no sé si conviene. No sé lo demás. Minutos, ni apagar Teams, ni nada. Bueno, vamos a ver si ven el pizarrón. Lo hice chiquito para que entre todo, perdónenme, pero quería que les quede un resumen de todo esto a ustedes. A ver, esto lo tenemos que poner mucho más acá. ¿Ahí se ve? ¿Ven ahí? Yo lo veo. Sí. Dejé de compartir. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Está chiquito. Yo diría que después le saquen la foto y lo agranden. ¿Eh? Bueno. Entonces vamos a empezar con este resumen que les hice yo acá, para que ustedes, después de todo esto que hablamos recién, puedan entender bien cuando una molécula, más que nada van a tener que entender cuando una molécula es polar y cuando es no polar. Bueno, entonces dijimos, fuerzas intermoleculares, si nosotros tenemos el hidrógeno 2, y acá tengo el hidrógeno 2, lo que quiero que les quede claro es que la energía que se necesita para separar este hidrógeno es 435 kilojoules sobre mol. Esta es la intra, ¿sí? La intra. Ahora, si yo tengo 2 moléculas de hidrógeno y las quiero separar, la inter es 1 kilojoule sobre mol. Fíjense que es muy baja, ¿sí? Y comparada con la fuerza intramolecular que vale 435 kilojoules sobre mol. O sea que las intramoleculares siempre son más fuertes que las intermoleculares. Bien, si tengo el ácido clorhídrico, la fuerza intermolecular, la fuerza intra entre el hidrógeno y el cloro es 431 kilojoules sobre mol, y entre el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es del 16 kilojoules sobre mol. Bien, intensidad de las fuerzas moleculares va a depender de la polaridad. Nosotros dijimos que primero, como primera instancia, tenemos las uniones iónicas, que son las que tienen mayor fuerza de interacción, que si yo tengo 2 moléculas de cloruro de sodio, la fuerza intermolecular entre esas 2 moléculas de cloruro de sodio va a ser la más fuerte de todas. Las iónicas son las más fuertes. Ahora, nosotros tenemos que ver, vamos a ver dentro de lo que es covalente, ¿sí? Esto es lo que es covalente, que no forman iones,
sino que forman dipolos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, ¿de qué depende que una fuerza intermolecular de moléculas covalentes sea fuerte o sea débil? Depende de la polaridad. Esa polaridad tenemos las fuerzas intermoleculares que se dividen en dos grandes grupos, cuando tenemos moléculas apolares y cuando tenemos moléculas polares. Dentro de las moléculas apolares tenemos las fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido, que son las fuerzas de London que aumentan con la masa molar. Dentro de las moléculas polares tenemos las dipolo-dipolo permanentes, ¿sí? Y el enlace de hidrógeno, que es el hidrógeno con el flúor, nitrógeno y oxígeno. Bien. Moléculas apolares. Cuando no es polar, ¿qué es lo que pasa? Cuando la molécula no es polar, tenemos la de hidrógeno, ¿sí? Acá se forma un dipolo instantáneo, que es lo que hablábamos recién, la nube electrónica se corre. Esa nube electrónica, ven que acá la tenemos perfecta, se corrió hacia acá, aumentó esto que está acá y se formó un dipolo instantáneo que induce a que se produzca otro dipolo. Es fugaz ese dipolo instantáneo, es un segundo, pero si tiene otra molécula cerca que la va a tener, va a inducir a que se forme otro dipolo y ahí está lo que llamamos dipolo instantáneo, dipolo inducido. Es muy fugaz y esa fuerza es muy, muy pequeña, esa fuerza intermolecular. Cuanto mayor es la nube electrónica, mayor es la distancia al núcleo, son más polarizables porque tienen mayor cantidad de electrones en el último nivel. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo van las fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son las mayores fuerzas intermoleculares? Tenemos ion-ion. Esa es la de las uniones iónicas. Dipolo, dipolo. ¿Que estas podían ser de qué tipo? Las dipolo, las comunes y las puente hidrógeno. pH, puente, hidrógeno. ¿Cuáles son las más importantes? Entonces, dentro de estas, vamos a poner, esto lo tacho y vamos a poner así, puente hidrógeno. Lo tacho para que vean que lo divide acá. Tengo esta, tengo acá, y acá tengo, este es dipolo-dipolo, pero no común. Y estas son las dipolo-dipolo comunes. Y por último, ¿cuál tenemos? Las fuerzas de London, que son dipolo, transitorio, dipolo inducido. Esta se la suele llamar London. ¿Está? Bueno, esto es un poco entonces lo que tienen que recordar para ver cuáles son las fuerzas intermoleculares que están actuando entre las moléculas y cuál es la importancia de las mismas dentro de lo que es fundamentalmente, en este caso dijimos que en los líquidos en lo que influenciaba era en el punto de ebullición. Los dejo copiar un rato y me preguntan. Si no, prueben de sacar una foto, a ver si la pueden agrandar y ver. A ver qué les parece mejor. Miren, les voy a hacer de nuevo el ejemplito del ácido clorhídrico para que vean el dipolo. Tengo el hidrógeno y tengo el cloro. Si ustedes se fijan, el cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones en el último nivel. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. El hidrógeno tiene 1. Comparten este par de electrones acá, ¿sí? Comparten. Pero ¿dónde hay más electrones? Del lado del cloro. Por eso la pera va a ser mucho más grande de este lado y acá va a ser más chiquita. Este va a tener una densidad de carga negativa y este una densidad de carga positiva y ahí es donde se formó el dipolo. ¿Sí? Cuando les hablo de la pera, que no me salió tan bien la pera en el dibujo, pero ¿entienden cuando les hablo de la perita? Están todos callados, ¿qué pasa? No, profe, sí, se entiende. Ah, bueno. Es un tema complicado esto de ver. De verlo visualmente, digamos. Bueno, ¿pudieron copiarlo? Bueno, vamos a seguir entonces con la parte de, vamos a ver una cosita más que nos faltaba. Voy a compartir pantalla. Lo pudieron copiar todos, ¿no? O sacar una foto, o ¿sí? Print pantalla, no, pues no lo tienen. Bueno, vamos a ver, vamos a ir de nuevo a esto que nos falta.
Vamos de nuevo acá. Bueno. Todo esto lo vimos, todo esto lo vimos. Esto está en el campus, ¿sí? Yo diría que se queden hasta lo que vimos recién, que no se hagan mucho problema con lo que viene acá. Puente hidrógeno, que es lo que vimos, flúor, nitrógeno, oxígeno, cloro, muy poquito, ¿eh? Despreciable por el tamaño del cloro. Molécula de agua, molécula de amoníaco, se unen mediante lo que se llama el puente hidrógeno, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a ver cuáles son las otras propiedades que no son las coligativas de los líquidos, que son la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad, la evaporación, la presión de vapor y el punto de ebullición. Todas estas propiedades varían notablemente entre los diferentes tipos de líquidos dependiendo de la naturaleza de las fuerzas de atracción que se dan entre sus moléculas, es decir, de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad, evaporación, presión de vapor y punto de ebullición van a depender de las fuerzas intermoleculares. Algunas, cuanto más grandes sean, mayor va a ser, y otras, como la presión de vapor, va a ser menor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver de qué se tratan estas propiedades. La viscosidad de un líquido es la resistencia a fluir entre dos placas. Si yo tengo dos placas que fluyen entre sí, la viscosidad es baja, y si tengo dos placas que no fluyen bien entre sí, o sea, las moléculas no fluyen, esta viscosidad es alta y se debe a las fuerzas de atracción entre sus moléculas. Por ejemplo, si yo tengo la miel y el agua, ¿cuál tiene más tendencia a fluir? ¿O cuál tiene más resistencia a fluir? Que sería ¿La miel va a fluir más que el agua o el agua va a fluir más que la miel? El agua fluye más. El agua fluye más. La viscosidad del agua es mucho menor que la viscosidad de la miel, porque las fuerzas de atracción intermoleculares entre la miel son más altas. Si nosotros tenemos que decir cómo podemos hacer para que la miel fluya más, ¿qué podemos hacer para que, vieron cuando tenemos la miel que está casi al estado sólido, ¿qué hacemos para poder hacer que fluya más con esa miel? Calentamos. La calentamos, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la viscosidad disminuye con la temperatura. Cuando aumento la temperatura, va a ser menor la resistencia a fluir y va a ser menor la viscosidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver lo que es la tensión superficial. Las moléculas que están en la superficie de un líquido solo están atraídas hacia el interior, ¿sí? La tensión superficial es una medida de las fuerzas dirigidas hacia el interior que se deben vencer para expandir el área superficial de un líquido. Vieron que nosotros tenemos acá un dibujito de un insecto, ¿sí?, que está parado sobre el agua. Eso es la tensión superficial que es alta y por eso el insecto se puede parar sobre el agua, ¿sí? Bien. Menisco. El menisco es lo que nosotros vemos cuando tenemos un tubo de ensayo, cuando tenemos una probeta, cuando tenemos una bureta, ¿sí? Que lo que siempre se debe leer es el punto inferior del menisco. Ven que nosotros lo vemos así como una... lo vemos como una elipse, y la parte que tenemos que ver es la parte inferior, siempre que tenemos que leer algo en un elemento de medición. La tensión superficial de un líquido y la cohesión de sus moléculas genera un ángulo de contacto con la superficie de un sólido. Dependiendo de la afinidad entre el líquido y el sólido, adhesión, el menisco es cóncavo, como el de abajo, el de la izquierda, agua con vidrio, o convexo, mercurio-vidrio. Si nosotros tenemos el agua, va a tener un menisco hacia abajo, y si tenemos mercurio en un tubo de ensayo, va a tener un menisco hacia arriba. Como nosotros generalmente medimos líquidos
que son semejantes al agua, siempre vamos a tener un menisco de esta manera y siempre tenemos que mirar la parte inferior de ese menisco. Capilaridad. Como consecuencia de esta fuerza de adhesión entre el líquido y el sólido, un líquido puede subir por un tubo por capilaridad o bajar en el caso del mercurio, ¿sí? El agua por capilaridad puede subir y el mercurio puede descender. Evaporación. Cuando un líquido está en un recipiente vacío, algunas moléculas logran vencer las fuerzas de atracción intermolecular y escapan del líquido formando una fase gaseosa, vapor, llegándose a un estado de equilibrio vapor. ¿Se acuerdan que dijimos que las moléculas iban hacia arriba, condensaban y bajaban? Por eso es el equilibrio, porque van moléculas hacia arriba y van moléculas hacia abajo. Profe, Sí. no entendí lo de capilaridad. La capilaridad, viste que dijimos que hay una fuerza de adhesión entre el líquido y el material que lo contiene. Entonces, si el menisco es inferior, el agua que nosotros, vos dejás un capilar en agua y el agua va a subir. En cambio, si vos lo que dejás es mercurio, no va a subir porque es tan fuerte la adhesión que no va a poder vencer esa fuerza que hay entre, por ejemplo, el líquido y el sólido, que es el vidrio. Por eso no asciende. Ahora me entendí mejor. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, el equilibrio es líquido-vapor. Dijimos que las moléculas que están acá entre la interfase líquido-vapor son las moléculas que forman la presión de vapor, ¿sí? Y para que se evapore, la energía necesaria para evaporar un mol de agua a 25 grados centígrados y una atmósfera, un mol es lo que se llama el delta H0 de vaporización, que es la entalpía molar de vaporización. Bien, siempre que vean ese cerito arriba, delta H0, significa en condiciones estándar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una cosa es condiciones estándar y otra cosa era condiciones normales de presión y temperatura? Las condiciones estándar eran 25 grados centígrados y una atmósfera, y las condiciones normales de presión y temperatura eran una atmósfera y 0 grados centígrados. El delta H0, todos los ceritos van a ser los estándar, ¿sí? Entonces, el delta H0 de vaporización es la energía necesaria para evaporar un mol de agua a 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? No es la misma el delta H0 de vaporización para los distintos líquidos. El agua va a tener un delta H0 de vaporización y otros líquidos van a tener otro delta H0 de vaporización. Cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas, mayor va a ser la energía necesaria para evaporar un mol de ese líquido, por lo tanto, mayor va a ser el delta H0 de vaporización. O sea, que el delta H0 de vaporización depende de las fuerzas intermoleculares. Cuanto mayor sean esas fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el delta H0 de vaporización. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más energía para evaporar un mol de agua. Bien, evaporación. Si aumentamos la temperatura, mayor proporción de moléculas podrán superar la energía mínima necesaria para evaporarse, por lo que aumenta la presión de vapor cuando aumentamos la temperatura, ¿sí? Esa energía cinética mínima se logra con más moléculas, zona roja, a altas temperaturas. O sea, si yo tengo bajas temperaturas, tengo pocas moléculas, ¿sí?, que están en la fase de vapor. A mayor temperatura voy a tener más moléculas en la fase de vapor. Bien, la presión de vapor lo habíamos visto, que las sustancias líquidas tienen una curva característica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra semana que teníamos sustancias más volátiles, que tenían presiones de vapor bajas, y altas, y sustancias menos volátiles que tenían presión de vapor alta? Bien, y acá está la ecuación de Clausius y Clapeyron, que lo que me vincula son las presiones de vapores en función de la temperatura. Esto es una ecuación, es un modelo matemático que se sacó para poder calcular la presión de vapor de una sustancia en función de su temperatura, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es comparar
dos presiones de vapores con dos temperaturas distintas, y acá lo que vamos a usar es la ecuación de Clapeyron y Clapeyron. ¿Qué dice? Que el logaritmo natural, fíjense que la escala es logarítmica para que me dé una recta, el logaritmo natural de la presión de vapor 2 sobre la presión de vapor 1 es igual al menos delta H0 de vaporización de esa sustancia sobre R, que es la constante de los gases, por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esta ecuación que tenemos acá, que la vamos a usar también, que la vamos a agregar a la lista de ecuaciones que tenemos para calcular problemas, la ecuación de Clapeyron y Clapeyron, me relaciona las presiones de vapor con respecto a la temperatura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es la presión 1 a una temperatura 1 y el estado 2 es la presión de vapor 2 a la temperatura 2. Fíjense que acá tenemos temperatura, presión de vapor, lo pasamos a escala logarítmica, 1 sobre temperatura y el logaritmo natural, y tenemos esta recta, que esta es la pendiente, el menos delta H vaporización sobre R, que va hacia abajo esta recta, por eso tiene un menos acá adelante. ¿Sí? Bien, esta ecuación de Clapeyron y Clapeyron, anótenla porque la vamos a utilizar para comparar distintas presiones de vapores a distintas temperaturas. ¿Estamos? Bueno, estamos hasta acá, esto lo vimos. Acá tenemos el diagrama de fases que veíamos el otro día, tenemos sólido, líquido y vapor, ¿se acuerdan? Que acá habíamos hecho entre agua y vapor, cuando veíamos la presión de vapor, que bajaba la de la solución, cuando le agregamos un soluto bajaba la presión de vapor, lo mismo que el ascenso crioscópico y el descenso crioscópico, esta se venía para este lado, y este punto triple es el punto donde coexisten los tres estados, sólido, líquido y vapor. ¿Sí? Bien. Bueno, gente, vamos a ver algunos problemitas de esto. Hasta acá los vemos nosotros. Vamos a ver algunos problemitas. Anoten la ecuación de Clapeyron y Clapeyron si quieren. Acá se las dejo para que la anoten. Logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 entre paréntesis es igual al menos el delta H0 de vaporización sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Si le quieren sacar ese menos de adelante del delta H de vaporización, se puede poner de la siguiente manera. El logaritmo natural de P sub 2 sobre P sub 1 es el delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Bueno, ¿está anotada? Espera un segundo, profe. Bueno. Listo, profe. Bueno. Vamos entonces. A ver, no sé si ver. Hay. Vamos a ver estos ejercicios. A ver, vamos a ver un poquito esto que está acá. Esto lo hicieron las chicas. A ver si me lo descarga. Ahí me lo descargo. Bueno, vamos a ver algunos de acá. Después vamos a ir a los nuestros, pero acá hay algunas cosas interesantes que quería que vieran. Así que vamos a este. Dice, indicar el tipo de fuerzas intermoleculares que pueden aparecer en las siguientes sustancias. Y fíjense que acá está lindo porque acá tenemos los ejemplos, ¿sí?, de las distintas sustancias y qué tipo, si forman dipolo, no forman dipolo, ¿sí? Bueno, fíjense que tenemos el cloro 2. El cloro 2, ahí tenemos el gráfico de la molécula de cloro, ¿sí?
son dos átomos iguales, por lo tanto, el momento dipolar es 0. Por eso no forman dipolo-dipolo, no tiene puente hidrógeno, y sí lo único que tiene es fuerzas de London. Las fuerzas de London eran las que no tenían, en realidad las de London están en todas, ¿no? Pero las que no tienen otra cosa, solo tienen London. ¿Estamos de acuerdo? Las que no tienen otro tipo de fuerza intermolecular, solo tienen London. Bien. El argón. El argón está solo, es un gas noble, tiene 8 electrones en el último nivel, por eso no se combina con nadie. Solamente los electrones pueden, la nube electrónica, moverse hacia un lado o hacia el otro. Tiene fuerzas de London, entonces, porque puede formar un dipolo transitorio, no tiene dipolo-dipolo y no tiene puente hidrógeno. Vamos a el ácido clorhídrico. Hidrógeno-cloro, ¿sí? Hidrógeno-cloro, acá tenemos el hidrógeno-cloro, es un dipolo, el cloro tenía 7 electrones en el último nivel, el hidrógeno 1 es la que les dibujé ahí, acá está la perita, donde está la densidad electrónica está más cerca del cloro, por eso tiene el de menos, y el hidrógeno tiene el de más, son dipolos, y se va a unir con otra molécula de cloro, que es otro dipolo, por eso la unión que tiene, la fuerza intermolecular que tiene es dipolo-dipolo, y dijimos que todas tenían London, porque también pueden formar dipolos transitorios, ¿sí? Puente de hidrógeno no tiene. Bien, vamos al carbono cloro 4, que es lo que hablábamos hoy. Tengo el carbono, tengo los 4 átomos de cloro. Si yo hago un diagrama de fuerzas de este átomo de cloro, de estas 4 fuerzas que están acá, me va a dar la sumatoria, me va a dar 0, o sea que es una molécula no polar, solamente tiene fuerzas de London, no tiene dipolo-dipolo y no tiene puente hidrógeno. ¿Lo imaginan desde el punto de vista físico cuando ustedes descomponen estas fuerzas que me da 0? ¿Sí? Si lo quieren ver no espacial, lo quieren ver lineal, una para acá, otra para acá, otra para acá, otra para abajo, y el momento dipolar da 0. Por eso solamente tiene London. El agua. Pero es un dipolo porque tiene las moléculas más cerca del oxígeno, forma puente hidrógeno porque dijimos que era el oxígeno con el agua. Entonces, tiene fuerzas de London todas, es dipolo-dipolo, es dipolo-dipolo y también es puente hidrógeno. Es una molécula polar. Carbono, hidrógeno, cloro 3, tengo el carbono, tengo 3 cloros y tengo un hidrógeno, por lo tanto ya sé que la diferencia de electronegatividad no va a ser la misma entre todos los átomos, porque tengo un hidrógeno y 3 cloros. No es lo mismo que cuando tengo carbono, cloro 4, que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cloro se produce para los 4 lados, ¿no? Acá se produce carbono con 3 cloros y carbono con un hidrógeno. Entonces, una molécula polar tiene London, tiene dipolo-dipolo y no tiene puente hidrógeno. Esperen que lo voy a correr. Bueno. Ahí terminó el 1. Dice, ¿cuál de las siguientes pares de sustancia cree usted que tendrá mayor punto de ebullición? ¿Hidrógeno cloro y hidrógeno bromo? Carbono oxígeno 2, carbono azufre 2, carbono hidrógeno 4, sílice hidrógeno 4, carbono hidrógeno 3 cloro y carbono hidrógeno 2 bromo, sodio hidrógeno 3, pH 3, SO2 y CO2. Bien, veamos entonces acá, tenemos ácido clorhídrico, es dipolo-dipolo, ¿sí? Y el ácido bromhídrico también es dipolo-dipolo. Puente de hidrógeno no, puente de hidrógeno no. Estas tienen dipolo-dipolo. Bien. Acá hace la diferencia de electronegatividad, entonces la diferencia de electronegatividad me da mayor para
No veo cuánto da. ¿Cuánto da el del ácido iodídrico? Porque yo tengo justo delante el ácido bromídrico 0,7. Ah, acá está. Y el ácido clorhídrico 0,9 y el ácido, entonces. ¿Y el ácido iodídrico cuánto da? ¿La ven ustedes ahí? No. Sí, Bueno. 0,4, profe. Bueno, entonces, ¿cuál sería mayor entonces ahí el punto de ebullición? ¿Ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromídrico o ácido iodídrico? ¿Cuál es el que da mayor la diferencia de electronegatividad? 1,9, 0,9, 0,7 y 0,4. HF. HF, muy bien, es la que va a tener de esas 4 el mayor punto de ebullición. ¿Estamos? Bien. Entonces, veamos acá, carbono, oxígeno 2, carbono S2, son las dos moléculas no polares, ¿sí? Fíjese que ninguna dipolo no tiene, el carbono, oxígeno 2, el CS2 tampoco tiene. Tienen fuerzas de London y no tienen puente hidrógeno. Entonces, comparamos entre los dos y acá tenemos las temperaturas de ebullición del carbono S2 y del carbono, oxígeno 2. Y es mayor el del carbono S2, ¿sí? Porque la diferencia de electronegatividad debe ser mayor. Y así sucesivamente, no le vamos a pedir tantos datos como esto, pero está bien que lo miren, yo lo subí a esto y quiero ver ahora un poquito de, a ver, vamos a hacer uno de la ecuación de Clausius y Clapeyron, a ver si hay alguno acá, si no vemos de nuestra guía. Acá. Bueno. Dice, ejercicio 5. El tolueno tiene punto de ebullición normal 111 grados centígrados. Su calor molar de vaporización es de 35,9 kJ sobre mol. Calcular la presión de vapor del tolueno a 55 grados centígrados. Y vamos a hacer ese problemita. ¿Quieren que lo hagamos en el pizarrón? Sí, sí. Y ya terminamos con esto. ¿Qué pasa que no contestan? Bueno, anotemos los datos y lo hacemos en el pizarrón. Entonces, el tolueno tiene punto de ebullición normal, 111 grados centígrados. Su calor molar de vaporización es igual a 35,9 kJ sobre mol. Calcular la presión de vapor del tolueno a 55 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿están aburridos? Vamos a hacer un problemita, así se les va el aburrimiento. ¿Se animan a plantearlo o quieren que lo hagamos en el pizarrón? Nadie contesta, ¿qué pasa? ¿Se fueron? ¿No me escuchan? ¿Qué pasa? Están muy callados hoy. ¿Sí? Estamos ¿Qué pasa? recalculando, profe. ¿Se quedaron mal con la teórica? Sí, la verdad que sí. Profe, yo me quedé medio recalculando todavía. Nos ¿Que están mató, recalculando profe. qué? ¿Anotaron lo del pizarrón, el resumen que les hice? Sí, le saqué una foto. Bueno. ¿Qué es lo importante, a ver, de todo esto que vimos? Vamos a hablar, a ver un poquito. A ver, ¿qué es lo importante? Primero, definir si el compuesto, las fuerzas intermoleculares van a ser electrostáticas o van a ser fuerzas intermoleculares. Electrostáticas eran los compuestos iónicos. Primero tenemos que ver si es un compuesto iónico. Si es un compuesto iónico, que es metal, no metal, va a tener la mayor fuerza de atracción.
porque es atracción electrostática, porque son iones. ¿Estamos? Bien. Si no es un compuesto iónico y tenemos un compuesto covalente, vamos a tener fuerzas intermoleculares entre moléculas, no entre iones, y esas moléculas pueden formar dipolos. En el caso de que formen dipolos, el momento dipolar va a ser distinto de 0, y en el caso que no formen dipolos, el momento dipolar va a ser igual a 0. Bien. Si forman dipolos, tenemos que tener en cuenta dos cosas que anotamos ahí. Que la molécula polar, ¿sí?, tiene dipolo-dipolo, porque la diferencia de electronegatividad existe entre los átomos, y por otro lado, aparte de que la diferencia de electronegatividad exista, teníamos que ver cuál era la forma espacial de la molécula. Si tiene una forma espacial de tal manera que esas fuerzas o esos momentos dipolares se anulen, ¿sí?, unos con otros, esa molécula, por más que tenga diferencia de electronegatividad, va a ser apolar, como en el caso del metano, carbono, hidrógeno 4, como en el caso del el cloroformo, que es carbono, cloro 4, tetracloruro de carbono, perdón, carbono, cloro 4, que se anulan. Si tengo carbono, hidrógeno 3 cloro, que ese sí es el carbono, cloro 3 hidrógeno, que ese sí es el cloroformo, no se van a anular todas, entonces va a ser una molécula polar, y en ese caso va a formar un dipolo y la unión va a ser dipolo-dipolo. Dentro de las dipolo-dipolo puede ser que se forme un dipolo común o que haya hidrógeno unido a oxígeno, a nitrógeno y a flúor, que en ese caso sería una unión puente-hidrógeno, y son las que tienen puntos de ebulliciones más altos dentro de las dipolo-dipolo. Entonces tenemos iónicas, puente-hidrógeno, que es dipolo-dipolo, dipolo-dipolo comunes sigue después, y después dentro de las moléculas apolares son las que tienen momento polar igual a 0, que son las que son átomos solos, que son moléculas que su momento dipolar se anuló y me da igual a 0, pero que dijimos que esas moléculas pueden formar dipolos transitorios, que la nube electrónica se está moviendo, esa nube electrónica, y en algún momento puede llegar a deformarse un poco y esa densidad eléctrica de los electrones aparecer como un D- en algún lado, y del otro lado el D+ famoso. Entonces, eso es un dipolo transitorio, se forma en un instante. Ese instante que se forme ese dipolo transitorio va a inducir a otra molécula que está cercana a que forme un dipolo, y gracias a eso existen las fuerzas de London, que son las fuerzas mínimas que existen, y son las que pueden permitirnos licuar algunos gases. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el resumen. Ahora, ¿qué es lo importante también dentro de estas, de las que son apolares? Cuanto mayor sea la masa molar, mayor va a ser la fuerza de London. Cuando tenemos dos moléculas que tienen momento dipolar igual a 0, las que tienen mayor masa molar son las que tienen mayor fuerza intermolecular. ¿Sí? ¿Estamos? Nada más que eso es todo lo que tienen que saber. Por ejemplo, si yo acá les doy y ahora hacemos ese de las presiones parciales. Y les digo, esperen que no lo encuentro. Prediga el orden de incremento en el punto de ebullición para las siguientes sustancias. Hidrógeno 2S, anoten, hidrógeno 2S, agua, hidrógeno 2O, carbono, hidrógeno 4, hidrógeno 2 y K-bromo. Se los vuelvo a decir. Hidrógeno 2S, agua, metano, carbono, hidrógeno 4, hidrógeno 2 y K-bromo. Bien. Prediga el orden de incremento en el punto de ebullición. Bueno, vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la que tiene mayor punto de ebullición de todas esas sustancias que tengo ahí? Y vamos a definir acá, vamos a empezar a buscar si hay alguna que es iónica. A ver,
El hidrógeno 2S son no metal, es covalente. El agua es no metal, es covalente. El metano, no metal, covalente. El hidrógeno es covalente. Y el K-bromo, el potasio es positivo, el bromo es negativo. Lo tengo como ion positivo y ion negativo. Es ion-ion. Entonces esta, que es iónica, va a ser la que tiene el mayor punto de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos de mayor a menor nosotros. Primero, ¿cuál colocamos? El bromuro de potasio. Bien. ¿Qué sigue después? Tengo el hidrógeno 2S, me queda el agua, me queda el metano y me queda el hidrógeno. ¿Cuáles son las que son no polares de esas que tengo ahí? A ver si alguno me puede decir cuál es no polar. ¿Nadie me puede decir cuál es no polar? ¿El metano puede ser no polar? El metano es no polar, muy bien, señor. ¿Y el hidrógeno? También. ¿Sí? Bien. ¿Cuál tiene más masa molar? Ahora de ahí, de las no polares, tengo que ver cuál es la que tiene más masa molar. ¿Quién tiene más masa molar, el hidrógeno o el metano? El hidrógeno tiene masa molar 2 gramos sobre mol. ¿Y el metano? 12 más 4, 16. ¿Cuál es la que tiene mayor masa molar, el metano o el hidrógeno? Metano. Metano. Bien. Entonces, el metano tiene fuerza de London, el hidrógeno tiene fuerza de London, pero la del metano es mayor que la del hidrógeno. Bien. Esas las voy a dejar aparte, pues yo sé que son las más chicas. Tengo hidrógeno 2S y agua. Hay algunas que esas son covalentes, son dipolo-dipolo, pero el agua, ¿qué tenía el agua? Tiene hidrógeno con oxígeno. ¿Qué formaba el agua? Puente hidrógeno, que seguía después de las iónicas. Entonces, después del K-bromo, de mayor a menor, ¿qué viene? El agua, porque tiene un puente hidrógeno. Después sigue el hidrógeno 2S, que es covalente y es dipolo-dipolo. Después, ¿quién seguía? El metano, que tenía mayor masa molar que el hidrógeno. Y por último, el hidrógeno. Ya las ordené de mayor a menor. Busqué la iónica, busqué las que tienen momento dipolar distinto de 0, busqué las que tienen momento dipolar igual a 0 y las ordené. ¿Sí? Bien. ¿Por qué ustedes dicen el hidrógeno 2S? El azufre tiene 6 electrones en el último nivel. No va a ser, no va a ser apolar porque están bajadas las uniones, porque los electrones que quedan sin compartir ocupan más lugar. Por eso también es dipolo, forma un dipolo. Bien. ¿Cuál es la gran duda de esto? A ver. ¿Qué es lo que no entienden de esto? Miren que algo de esto va a haber en el examen, ordenar según puntos de ebullición, ¿eh? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Está claro o más o menos? A ver. Pues están tan callados hoy que no me contestan. Igual viendo el gráfico de las moléculas también te das cuenta. Sí. Viendo solamente el gráfico. Exactamente. Por eso tienen iónica, dipolo-dipolo. Dentro de las dipolo-dipolo, si es puente de hidrógeno es mayor, si no es puente de hidrógeno es menor. Y por último tienen la dipolo inducido transitorio, que son las de London, que son las que son apolares. Eso es todo lo que hay entre las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, tantos callados, no sé qué pasa. Quedaron Yo, profe, voy a tener que repasar un poco más la teoría, me parece. Bueno, repasan la teoría de lo que vimos nosotros. No sé, vieron que no vimos todos los diagramas y todas las cosas. Básense en esto que yo les di acá en el pizarrón. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿hacemos uno de Claisio y Clapeyron? ¿O quieren dejarlo para la semana que viene? ¿Qué quieren hacer? A ver, la semana que viene hacemos repaso de todo lo que quieran. Les preparo ejercicios para resolver. ¿Qué quieren hacer? ¿Resolvemos este?
¿Hacemos este que vimos recién, que estábamos hablando recién? Sí. Bueno, bárbaro. Vamos a borrar esto. Estaba tan lindo. Lo voy a tener que hacer de nuevo para el martes que viene, tan prolijito. Bueno, a ver, tenía los datos que yo los anoté acá. Me decía que tengo tolueno con el punto de ebullición, que es 111 grados centígrados. El delta H de vaporización sub 0 es 35,9 kilojoules sobre mol. Y me pide la presión de vapor. Profe, no acomodó la cámara. Me parece que no. Que lo seguí, cierto, ¿no? Como de la cámara. ¿Ahí se ve o pongo algo más abajo todavía? Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, Sí, se ve. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es saber que me dice que la temperatura de ebullición, el punto de ebullición del tolueno es 111 grados centígrados. Primero vamos a escribir la ecuación de Clapeyron que dice que el logaritmo natural de P sub 2 sobre P sub 1 es igual a menos delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Yo lo que les decía, si ustedes quieren sacar este menos, logaritmo natural de P sub 2 sobre P sub 1 es igual al delta H de vaporización sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Bien. Entonces hay que definir cuál es la presión 1 y cuál es la temperatura 1 y cuál es la presión 2 y la temperatura 2. Siempre me conviene que la que tengo que averiguar sea esta. Entonces, presión 2 es la que tengo que averiguar. Temperatura 2 es 55 grados centígrados. Presión 1 y temperatura 1, que es la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es 111 grados centígrados. ¿Cuánto es la presión 1 entonces? Si es la temperatura de ebullición. ¿La temperatura de ebullición a qué presión era? La presión atmosférica es la temperatura de ebullición. O sea que acá puedo poner una atmósfera. Esto no se los vamos a decir, pero ya saben que la temperatura de ebullición es cuando la presión es la atmosférica. ¿Estamos? Bueno. Profe, no entendí eso. Kelvin, 273 más 55. ¿Cuánto da? ¿338 o 328? 328. Y 111 más 273, 384. ¿Está bien? Bueno. Entonces, logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1, que es una atmósfera, es igual al delta H de vaporización, 35,9 kilojoules sobre mol, ¿sí? Por sobre R, R que va a ser 8,314, ojo, joules sobre Kelvin mol, por 1 sobre 328 Kelvin menos 1 sobre 384 Kelvin. Bien. Ahí queda planteado y qué es lo que tengo que arreglar. Esto lo tengo en kilojoules y esto lo tengo en joule.
Entonces, en vez de poner 35,9 kilojoules, ¿qué voy a poner? 35.900 joules. ¿Estamos? Porque esto está en kilojoules y abajo está en joule. Bueno, vamos a hacer esa cuenta con la calculadora. Primero resuelvo todo y después por último saco logaritmo, ¿eh? Primero resuelvo esto. Pongo paréntesis. 1 sobre 328 menos. ¿Qué hacías con el negativo? ¿Eh? Ah, invertido. Negativo porque lo Sí, puse sí, de ya lo vi, tamaño ya lo vi. 1 sobre Sí, sí, T1 lo menos invertís. 1 sobre T2. Sí, sí, sí. Por. Profe, una pregunta capaz tonta. Si ¿No lo dejo, importa? si lo dejo con el negativo, la temperatura de vapor, me tendría que dar sí o sí igual. Sí, 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 porque el 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 te va a dar negativo. Listo, gracias. De nada. Bueno, a ver cuánto les da a ustedes. Siempre hacen entre paréntesis en la calcu 1 sobre 328 menos 1 sobre 384, lo multiplican por 35.800, lo dividen por 8,314 y después pasan como inversa logaritmo. ¿Puede ser 1,92 por 10 a la menos 3? No, a mí no me dio eso, pero para que lo estoy haciendo de nuevo, ¿eh? $6,81 me dio. Hoy me había dado distinto. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Por qué era el 8314? ¿Eh? El No escuché. 8314. Porque es en Joule. Es la constante de los gases. ¿Se acuerdan que era 0,52 Sí, litros? que había en diferentes. Y en Joule era 8,314 Claro. Joule sobre Kelvin mol. Gracias. $6,82 me da. ¿Alguien le dio la cuenta? Y de kilojoule lo pasamos a joule. Hagan con el A mí paréntesis. me sigue dando lo mismo. ¿Eh? Me sigue dando lo mismo que le dije ¿Cuánto? recién. ¿Cuánto? 1,92. No sé si es que estoy poniendo algo mal. Me parece que ¿Cuánto te da? 1,92 por 10 a la menos 3. No. A ver, vamos a hacerla. Paréntesis. 1 sobre 328 menos 1 sobre 384. Cierro paréntesis, eso me da 4,44 por 10 a la menos 4.
por 35.900 dividido 8,314, eso me da 1,92. Inversa logaritmo de 1,92 me da 6,82. No, claro, yo le estaba diciendo el resultado parcial, tal vez por eso. Ah, ¿no le había sacado el logaritmo? No, todavía no, por eso. Ah, bueno. Esa cuenta entonces da 6,82 atmósferas. Bueno, gente, entonces la semana que viene vamos a hacer una revisión de todo y si quieren hacemos los problemas de soluciones que había que hacer para la tarea en el pizarrón. Hagan los de propiedades coligativas para entregar el martes a la noche, así van repasando. Miren el que subí acá en fuerzas intermoleculares y líquidos, subí este power que vimos recién, subí los ejercicios del otro curso que también les sirven para ver un poco, que están resueltos. Y esta guía que nosotros tenemos también, que está dentro de lo que es el trabajo práctico completo, que están bienvenidos, que lo subí, que no estaba, está la parte de líquidos, fuerzas intermoleculares, propiedad de los líquidos, que son 12 problemitas, que son muchos teóricos y algunos prácticos, ¿sí? De fuerzas intermoleculares, y lo que les voy a pedir es comparar los puntos de ebullición, y alguna preguntita teórica por ahí, y nada más. Y de presión de vapor, de acuerdo a la temperatura y la ecuación de Clapeyron y Clapeyron, sí puede ser que entre algún problema. Así que repasan todo. Nos vemos el miércoles con todo repasado para que puedan consultar dudas o para que me digan qué problema quieren que hagamos en el pizarrón o qué teoría desarrollemos que no entendieron. Y ya después sí, el 30 sería el parcial. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Inquietudes? Todas. ¿O no? Ah, no Sí, contestan sí. La nada. verdad que sí, todas las dudas. Así es muy difícil, chicos, hablar yo sola y que nadie no sabe lo que están pensando. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, entonces. Profe, ¿el parcial cuándo dijo que era? ¿El 30? El 30. Gracias. El 30 de junio, ¿eh? ¿Las vacaciones cuándo empiezan? Sí, sí. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? ¿Julio? Julio. ¿Mediados de julio? ¿No? Después del 6 de julio, ¿no? Ah, puede ser, sí, sí, sí.